Buenas noches, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 27 de marzo del año 2025. En este escenario, Jurídica Sandra Yaya. Estamos abordando el tema que se escucha desde ayer. ¿Cómo es que han entutelado al presidente de la República, Gustavo Petro, porque está haciendo alocuciones y presentando el Consejo de Ministros en el cual llevan información de vital importancia que toda la audiencia colombiana en el país Colombia debe de saber, es decir, que se deben de ello enterar y no seguir como toda la vida hemos estado, cañados. Pero antes que nada, primero revisemos las reacciones de los opositores, lo que piensan ellos, lo que dicen ellos respecto a eso que está pasando. Entonces empezamos con la principal, Vicky Dávila de Gineco. Gustavo Petro está abusando de su poder presidencial al acaparar no solo la televisión pública, sino la televisión en los canales privados sin que nadie hasta ahora pueda detenerlo. Petro, al igual que los peores dictadores, se toma constantemente la señal en el horario. Sigamos aquí mirando. Estelar por horas, generando grandes pérdidas en el canal Caracol y en el canal RCN, pero además perturbando el momento en el que millones de colombianos se informan y se entretienen tras las jornadas de trabajo. Petro está en campaña de cara al 2026 con la plata pública de los impuestos y de la prensa privada, pero además utiliza la televisión masiva para adoctrinar, calumniar a la oposición, amenazar a los colombianos. Petro es muy peligroso para los colombianos y para el futuro del país. Se pregunta uno frente a este mensaje que lo emite la señora Vicky Dávila de Gineco, ¿quién realmente es el peligroso? ¿El presidente porque está diciendo las verdades? ¿O ellos que quieren a toda costa evitar que el colombiano de estas cosas se entere? Vea pues, nosotros a través del Consejo de Ministros nos pudimos enterar claramente con la información que rindió el ministro de Salud, el señor Jaramillo, y pues la verdad la dijeron ahí y es lo que está hoy diciendo mucha gente en las calles, cuando vamos viajando en el bus, en cualquier parte la gente ya lo está manifestando. La culpa no es de Petro frente a la crisis de la salud que en este país hay. La culpa es del señor Uribe y de todos los que están con Uribe, y la derecha, todo, inclusive de Vicky Dávila, la señora que se ha postulado para ser candidata, es que al 2026, es que quiere ser una presidente en este país, pero es que es muy chistoso todo lo que ella fomenta, porque es que cada cosa que ella dice, de vuelta, todo eso que ella ha levantado se cae instantáneamente, de manera automática. Entonces, ella misma con sus propias palabras está forrando todo, o sea, lo que ellos hacen indirectamente con su forma de expresarse, ya lo están diciendo, ellos son los peligrosos porque no dan la información veraz, oportuna, rápida, concisa, fidedigna, ¿sí? Frente a lo que espera el colombiano. Es decir, ellos están así porque ellos piensan que el colombiano se debe empacar en una caja y solamente suministrarle lo que el colombiano tiene que conocer, como es, por ejemplo, señores, entérense en la casa de los famosos lo que pasó hoy. Vamos a ver el reality del desafío, tal cosa. Vamos a ver el yo me llamo, tal cosa. Y así por el estilo, cualquiera de esas, porque ellos lo único que les importa es mantener al colombiano y a la colombiana ocupados mirando un programa mientras olvidan todas las penas que les pasan en el día, sus malas experiencias, sus buenas experiencias,
Mucha gente se queja que no le alcanza el dinero, mucha gente se queja que las cosas están caras, mucha gente se entera que la salud está terrible. Entonces, frente a todo esto, ellos lo único que buscan son canales por los cuales disparar para que el colombiano solamente esté focalizado mirando esa parte que a ellos les interesa que vean y nada más. Ella misma lo dijo en un punto, en una pequeña, en un video, decía que, por ejemplo, Petro, te vamos a derrotar, ¿no? Entonces dice, como Petro se está apoderando abusivamente de la televisión pública y de los canales privados de televisión, muy sencillo, apaguemos el televisor y listo. Y pues ella obviamente hace eso. Pero lo curioso de lo que ella dice, de que Petro es peligroso, sí, claro, para ellos, que son la derecha, que ya conocemos que la derecha roba, que la derecha le gusta la mermelada, que la derecha le gusta encontrar contratos jugosos, billonarios de los cuales apoderarse para cualquier cosa y manejar dinero y quitar dinero de los recursos del Estado, que son parte de los recursos de los colombianos, quitarse, apoderarse de ello para sus fines, para sus beneficios, para sus privilegios. Y así de esa manera ellos pues día a día ir incrementando circunstancialmente sus riquezas, pero mientras tanto ellos incrementan sus riquezas, ¿no es cierto? Los colombianos tenemos que acostumbrarnos, adaptarnos y aceptar la realidad de que muchos de los colombianos tenemos que ser pobres, tan pobres que no tendremos derecho ni siquiera a una vivienda digna, tan pobres que no tendremos dónde vivir tranquilamente, tan pobres que solamente tenemos derecho a comer, pero no tenemos derecho a vestirnos, pero no tenemos derecho a pasear, pero no tenemos derecho a calzarnos, ¿sí? O no tenemos derecho de pronto a hacer estudios especializados, ¿no? Gracias a Dios, hoy se han abierto muchas oportunidades para los colombianos, como es la educación gratuita en las universidades públicas. Gracias a Dios, hay buenos programas en las universidades públicas a los cuales el colombiano tiene acceso. Y esto no es solamente el joven, es también la persona que tiene ya 40 años, el que tiene 50, el que tiene 60, el que tiene 70, pero tenemos derecho a eso. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, todo lo que está haciendo con la ayuda de todo su equipo de talento humano, sus ministros, sus consulares, sus embajadores, sus directores, sus gerentes, sus funcionarios, ¿sí? Dentro del país y fuera del país, y todos los simpatizantes y todos los que apreciamos este proyecto progresista, estamos buscando vías para crecer, para mejorar, para avanzar, ¿sí? Para buscar un poquito más. Yo no digo que la igualdad la vamos a encontrar tan rápido, es muy difícil, pero sí por lo menos ir disminuyendo gradualmente la desigualdad tan terrible, tan abismal que existe en Colombia frente a otros países, porque en Colombia es el único país especial, es un país especial. Y cada vez que alguien viaja a otro país, lo primero que le dicen los extranjeros al colombiano es: oye, tu país es muy especial. Sí, claro, muy especial, porque es que solamente en Colombia pasan esas cosas, no pasan en otro lado. Entonces, por eso somos especiales, terriblemente especiales. Entonces, esa es la impresión que tiene la señora Vicky Dávila, de que los consejos de ministros solamente es un trasnochado, de que los consejos de ministros es solamente robarle el tiempo a la gente para que no se entere de lo que está pasando en el país. Es decir, para ellos, el consejo de ministros, para esta gente que le gusta robar y mentir, el consejo de ministros es una enorme amenaza. Una enorme amenaza, ¿por qué? Porque el consejo de ministros es completamente transparente, está buscando traspasar la transparencia y decirle al colombiano: miren, nosotros vamos a hacer esto, estamos denunciando esto, vamos a hacer estas maniobras, en fin, aquello, lo otro, para que todo trate de funcionar. Yo me pregunto, si la señora Vicky Dávila fuera presidente de este país, veamos por aquí arribita algo que me llamó la atención mucho en lo que ella dijo, ¿no?
que me pareció tan curioso porque la verdad, pues, de lo que ella dice, pues, esto que ella dice no tiene sentido, ¿sí? Cuando dice esto no tiene sentido. Mira lo que dice acá, esto fue el día 25 de marzo. Dice, para ser presidente de Colombia en el 2026 no se necesita ser astronauta, ni venir de la NASA. Se necesita hacer dos puntos. Bueno, yo agregaría algo. ¿Qué pensarían los colombianos si en algún momento no fuera Vicky Dávila la que fuera presidente, sino el señor Alirio Barrera del Centro Democrático, un congresista senador que no terminó la primaria? ¿Qué dirían los colombianos el que aterrizara un tipo como este, como presidente de la República, que no terminó la primaria? Muchos de todos estos personajes, tristemente, no tienen de doctores absolutamente nada. Yo creo que muchos de ellos, sus papeles son falsos como ellos. Es decir, son cartones que se compraron, costaron por ahí que 3 millones, 4 millones de pesos, con amigos de la Sergio Arboleda o con amigos de otras universidades donde lamentablemente seguramente tienen allá el amigo que le puede decir, tranquilo amigo, yo le voy a dar aquí le voy a dar la ayuda para que usted pueda tener el diploma, etcétera, etcétera. Pero es chistoso porque después se cae, porque si van e investigan, oiga, la tesis de fulano, de Jennifer Arias, por ejemplo, esa tesis de Jennifer Arias era falsa, ¿sí? Por allá otro que decía que es que era abogado y después salió que no era abogado. Y ahora pues con esto del señor Alirio Barrera del Centro Democrático, que el tipo no terminó la primaria, pues esto sí nos deja mucho para pensar. Tanto nos deja para pensar que esta gente es tan curiosa que van y ponen una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dicen, denunciamos a Petro. Hombre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es para denunciar personas, es para denunciar entidades, y Petro no es una entidad, es una persona. Entonces, hasta en eso cometen errores. Son tan, mejor dicho, ¿cómo se puede decir? Tan ignorantes que atropellan hasta la inteligencia del que la tiene, terriblemente. Y eso no se debe hacer, o sea, es un insulto al lector. Entonces, todos ellos todo el tiempo están insultando al lector. Estamos leyendo algo y nosotros nos quedamos pensando. Dice, para ser presidente de Colombia en el 2026 no se necesita ser astronauta ni venir de la NASA. O sea, ¿por qué usa el término astronauta y venir de la NASA? Es como decirnos, para ser presidente no se necesita que usted sea inteligente. Para ser presidente no se necesita que usted no haya terminado la primaria. Para ser presidente no se necesita que usted sea una persona derecha, honesta, honrada. No, entre más corrupto lo sea, mejor, ¿sí? O entre más posibilidades tenga usted de saber menos de leyes y menos de tantas cosas que tiene que saber, entre menos conozca la Colombia profunda, mejor, que ahí sí puede ser un presidente. Pero no se trata, o sea, eso es lo que ellos pintan así, de esa manera, ¿no? Ellos lo pintan de esa forma, porque para ellos pintarlo de esa manera se vuelve una persona completamente súper vulnerable, una persona completamente manipulable, una persona que puede decir a todo, sí, 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 porque si a ellos allá le dicen en el Congreso, necesitamos mermelada, él va a decir sí. Necesitamos que le ponga el contrato a fulano porque queremos que lo tenga, sí. Entonces, claro, cuando encuentran un presidente como el señor Gustavo Petro o cualquiera que fuera del proyecto progresista, que no se dejan llevar de esas cosas, son completamente independientes, entonces eso no les gusta, eso no sirve, para ellos eso no sirve. Para ellos sirve es esa persona que entre menos conocimientos tenga, entre más sea dependiente de estas élites económicas poderosas, mejor, menos problemas. Y además, porque la mayoría de todas estas personas suben al poder, como subió al poder Álvaro Uribe Vélez, el señor Juan Manuel Santos,
el señor Ernesto Samper, César Gaviria, Andrés Pastrana, Iván Duque. Todos ellos subieron al poder prácticamente con la ayuda de dineros del paramilitarismo y del narcotráfico. Que no nos vengan a nosotros los colombianos a pintar que los dineros de ellos eran dineros legales, porque es mentira. Todos ellos. Y uno los puede mencionar. ¿Cómo llegó Álvaro Uribe Vélez? Con ayuda del paramilitarismo. ¿Cómo llegó, por ejemplo, Julio César Turbay Ayala? Con dineros del narcotráfico. ¿Cómo llegó Andrés Pastrana? En la misma situación, dinero del narcotráfico. ¿Cómo llegó el señor Juan Manuel Santos? Con dinero de Odebrecht. ¿Cómo llegó el señor Iván Duque? Con la ñeñe política. O sea, si ven todas estas cosas, entonces a razón de eso es que uno dice, el único que ha llegado limpio, sin cuestión de dineros sucios ni nada de eso, ha sido el presidente Gustavo Petro. Y como tal, como mandatario, que lo puso el pueblo ahí, él lo que ha hecho es corresponder al pueblo, siendo honesto, y donde vea cosas malas, inmediatamente denunciarlas, sin temores, sin miedos. Él va y las denuncia, se levanta, eso sí, una gran cantidad de enemigos, se los levanta, pero el pueblo colombiano, que son millones de colombianos, lo respaldan. Y lo hemos podido apreciar. En las marchas hemos visto eso. El 18 de marzo vimos una cantidad de gente que lo apoyó. Eran miles y miles y miles en diferentes partes del territorio colombiano. Y entonces todas estas cosas son las que le molestan enormemente a la oposición no inteligente. Entonces, vuelvo al tema de Vicky Dávila. Dice que para uno ser presidente, dice ella, incorruptible a toda prueba. ¿Es para ella? Incorruptible a toda prueba, ahí se cayó. ¿Por qué? Porque ella ahí lo que está haciendo es sumando algo que el colombiano espera escuchar para ella ganarse un voto. Pero en la realidad es falso. Dice, y un soldado de la lucha anticorrupción con resultados reales que le respalden. Para ella, en lo que dice, es supremamente complejo, porque no le permitirían eso. La gente que la pone a ella para ser candidata presidencial le va a exigir, le va a obligar. No es independiente, es completamente dependiente y además es totalmente corruptible. Entonces, con esas palabritas con que quiere llegar a la gente, inmediatamente, como lo digo, cae de manera automática. Entonces dice, que no llegue a robar y a dejar robar. Ah, carambas. Va a robar y va a dejar robar. Y ellos sí saben cómo hacer eso. Si lo hicieron durante décadas, si lo hicieron durante el gobierno de César Gaviria, durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, durante el gobierno de Andrés Pastrana, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, durante el gobierno de Duque. O sea, lo harían nuevamente si ellos al poder llegaran. Nuevamente lo harían. Y antes sería mucho más tenaz. Y además que el gobierno de ellos sería un gobierno completamente dictatorial. Eso sí sería dictatorial terriblemente. Nos someterían a todos los colombianos a lo que ellos digan, y eso es tenaz. Y estaría nuestro país tristemente envuelto otra vez en llamas, en guerras, en derrame de sangre, en una desproporción impresionante, desinformación por aquí, por allá, terrible. Por eso pedimos a Dios mucho que eso nunca vaya a pasar. Siempre en las oraciones científicas uno tiene a Dios pidiéndole que ese gran manto precioso cubra a toda Colombia y a todos los colombianos que estamos dentro de esa Colombia, que nos cubra y nos proteja de toda esta gente que lamentablemente su perversión es total, su perfidia es total, su fascismo es impresionante, crecido terriblemente, son engañosos, son tramposos, son chantajistas, son manipuladores, mentirosos, tenaz. Que tenga sentido común para hacer lo que los colombianos necesitan. Que garantice un buen sistema de salud sin abusos,
sin politiqueros, sin corrupción y sin ideología. ¿Ustedes creen que el señor Germán Vargas Lleras le permitiría a esta mujer cambiar las cosas? Al contrario, Germán Vargas Lleras tiene muchos conocimientos de la señora Vicky Ávila y por ahí empieza por chantajearla, extorsionarla, manipularla. Es que hay una cosa, cuando sabes secretos muy profundos de una persona y esta persona llega al poder y otro tiene el poder, lo único que van a hacer es mirar, a ver por dónde le vamos para poderlo manipular. Sabemos tal cosa de esa persona, pues por ahí vamos a atacar. Atacamos por donde tiene sus debilidades más grandes y por esas debilidades grandes por ahí empiezan a atacar. Y entonces decir de esta manera que tienen que las personas trazarse y si no, sí, usted tiene toda la razón, entonces vamos a hacer lo que usted diga, así será. Entonces es muy tremendo cuando ella dice esto. La vida de los colombianos no tiene color político, no tiene precio. Si esto esa señora lo dijera tan fervorosamente y si ella en la época en que fue periodista lo hubiera denunciado como eran realmente las cosas, créame que más de un jurgo de gente le creería, pero nunca lo hizo, nunca lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque la señora simplemente es completamente dependiente de un sistema que tiene poder. Y así de esa manera, nada que hacer, porque todo el tiempo, las cosas que ella intente decir, todo es como un gran telón, en un momento determinado, ¡pum!, todo se va al suelo, se cayó el show. Ahora, otro punto, que no se despilfarre la plata de los colombianos, que baje de manera urgente el gasto público y achique el Estado. Eso también es otra cosa que también es tremendo. Si Gustavo Petro está intentando disminuir los salarios de los congresistas a la mitad, y los mismos congresistas no se prestan para eso, no se prestan para deliberar, no se prestan para debatir. ¿Será que con la señora Vicky Ávila va a hacer la diferencia? Carambas, eso, mejor dicho, tendría que haber una cosa especial como las crónicas de Narnia, pero no va a pasar absolutamente nada ahí. Que conozca a Colombia bien, no a las carreras por una campaña para conseguir votos y que gobierne con responsabilidad. La señora Vicky Ávila no tiene idea de lo que es la Colombia profunda, nunca se ha metido por allá, mejor dicho, yo creo que nunca ha viajado en una chalupa o nunca ha estado por allá mejor dicho, en La Porra, donde es un sitio tan extremadamente olvidado que nadie lo mira. Ella nunca ha estado en ese lugar, nunca. Es decir, la señora Vicky Ávila no tiene conocimiento de la Colombia profunda como la tiene el presidente Gustavo Petro, que él sí ha ido hasta por allá, él sí se ha conectado con esa gente, pero aquí estos no, caramba, les dan, mejor dicho, miedo, todo. Que respete el libre mercado y la empresa libre, que entienda la necesidad de trabajar con empresarios para generar más y mejor empleo, que baje los impuestos a empresas y trabajadores. Tampoco es creíble porque si se prestaron para derribar la ley de financiamiento que ayudaba a miles de empresarios para bajarles su renta del 35% al 27%. ¿Ustedes creen que con Vicky Ávila eso va a suceder? Las mentiras más grandes que ahora están diciendo ellos, no se las creen sino ellos. Las mentiras que dice el señor Álvaro Uribe Vélez, que va a bajar impuestos, que va a subir salarios, que va a mejorar la salud, que las EPS van a ser así, o sea, ellos quieren seguir en el mismo ritmo, pero no, ya eso ningún colombiano, ninguna colombiana se lo cree. Por eso el Consejo de Ministros tuvo su elevado rating, ahorita vamos a mirar esa parte. Y dice otro, también dice, que entienda que a los criminales se les combate, que esté en disposición urgente de combatir el narcotráfico y a los narcos, que devuelva la tranquilidad a los ciudadanos en su barrio y su pueblo, que los libere de los bandidos, que a los muchachos no les pague por no matar, en cambio, que les dé oportunidades de educación y al primer empleo, que trabaje y no sea vago, perezoso, poca lucha, que dé buen ejemplo y tenga disciplina y valores, que crea en la familia como pilar de la sociedad, simplificando el sistema tributario, que respete la justicia, que ame a Colombia y a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué más se te ocurre? Dice ella, si Dios quiere lo vamos a lograr juntos, somos millones. Eso dice ella.
Entonces, pues, con el respeto, como se lo pudiera merecer esa señora, la verdad, todo lo que ella ahí dibuja, nada de lo que está ahí diciendo podría ser, porque en especial ella hace mucho tiempo traicionó al lector, hace mucho tiempo traicionó a ese personaje que la observaba, que miraba sus noticias, el hecho cuando ocultó todas las evidencias de Aida Merlano, y otras tantas cosas, y más todo lo que sabe de Uribe y todo lo que haya ocultado, todos son pecadillos que tiene la señora y de los que jamás se podrá librar. Entonces, pues el mundo sigue, no puede girar en torno a Vicky Dávila de Gineco. Entonces pasemos al señor Miguel Uribe. ¿Quién fue el personaje que lanzó la tutela, la presentó en el Consejo de Estado para pedir enfáticamente que se prohíban las alocuciones del presidente Gustavo Petro? Que no se presenten, que porque eso es bochornoso y que porque eso es penoso y que porque eso simplemente es ofender al colombiano y a la colombiana, ¿sí? Entonces, dice acá, en una nota, dice, como su abuelo Turbay quiso censurar, no quiere que el pueblo se informe, solo quiere que se escuchen sus engaños. Le sale adelante Miguel Uribe y le dice, ¿usted es quien censura? Al cancelar los noticieros, ¿sí? O sea, cancelar los noticieros, cancelar los programas especiales, las novelas, los ratings, bueno, qué sé yo. Y ocupar la agenda informativa, haciendo propaganda con sus penosos consejos de ministros, según aquí el señor Miguel Uribe Turbay, que lamentablemente es un señor que ese sí pudo haber comprado todos los cartones de lo que es, porque no se le cree ni papa lo que es, porque creo que le falta mucho como ser humano y es altamente engañoso. Y mirando de dónde viene también, pues con más veras. Entonces él dice, por cierto, frente a mi abuelo, él fue un demócrata, vea pues, usted un criminal, o sea, él dice que su abuelo fue un demócrata y que el presidente Gustavo Petro es un criminal, abiertamente lo dice. Yo pregunto, ¿en qué punto es que él ve que el presidente Gustavo Petro es un criminal? ¿Sí? Un criminal porque dice la verdad, un criminal porque ha batido el récord de incautaciones en materia de la droga, del polvito blanco, un criminal porque ha bajado cantidad de maleantes del Clan del Golfo y del ELN que hacían tantos terribles males a la población donde estaban ellos allá incrustados, digámoslo así. Si para él, señor Miguel Uribe Turbay, eso es ser un criminal, ahora imagínense entonces todas las cosas que ellos hacen, entonces que se normalizan. Lo que hizo el abuelo de Miguel Uribe Turbay, se normaliza un presidente que fue narco y que solamente nos vinimos a enterar cuando se destapó los clasificados de Jimmy Carter. Él desclasificó la información y le mostró al mundo entero quién era realmente Julio César Turbay Ayala. De razón que mucha gente decía, ay, es que la época de Julio César Turbay Ayala fue una época chévere porque había plata. Pues claro, ¿por qué no había plata? Porque pues el tipo era narcotraficante, como no iba a haber plata. Entonces, claro, ahí está. Pero sin embargo, el señor dice que él era un demócrata cuando eso es muy falso porque el señor Julio César Turbay Ayala nunca fue un demócrata, él era un tirano, era un dictador, lo que pasa era que era disfrazado, así como los otros tantos que han gobernado, muchos de ellos son dictadores, pero han estado disfrazados de demócratas, pero no lo son. Entonces, ahí pasó eso. Ahora, pone otro punto, dice, los colombianos tienen derecho a la información, por eso le he puesto una tutela. Uy, es que es increíble, ponen una tutela al DAPRE, ¿sí? Ante el Consejo del Estado y la admite, para que se acabe ese abuso de las alocuciones, más aún cuando son penosos consejos de ministros. Según él, informarle a los colombianos las cosas que están sucediendo y cómo están sucediendo, con detalles contundentes que no se pueden por nada del mundo refutar como lo hicieron en el Consejo de Ministros, mostrar, por ejemplo, partes
de periodismo, notas periodísticas, Vanessa de la Torre, el otro, bueno, en este momento no me acuerdo de este señor que ha sido director de Caracol, y ellos mismos en su boca, con sus palabras decían, la crisis, no sé qué, está dada a la culpa de Uribe, porque Uribe es el que tiene la crisis así, ellos lo decían, y se sacaron esas partes, esas notas periodísticas y se presentaron. Entonces, carambas, pues ahí sí, tenaz. Pero bueno, ¿dónde les duele a ellos tanto la razón de que eso es un peligro, ¿no? ¿Dónde les duele tanto? Pues resulta que el día 26 de marzo del 2025, el rating de ese día, miércoles 26 de marzo del 2025, votó así. Número 1, La Casa de los Famosos, canal RCN, 10.3%. Número 2, Alocución Presidencial, canal Caracol, 9.5%. Y de ahí para abajo, todos en 7, 7.4, Noticias Caracol 6.9, nuevamente en el punto 9, Alocución Presidencial, canal RCN 4.4, ¿sí? Pero en la primera 9.5, ahí fue donde a ellos este punto acá, a ellos les dolió y por eso salieron a decir que Caracol y RCN están perdiendo dinero impresionantemente por culpa del presidente Gustavo Petro. Y claro, pues ellos empiezan a activar sus cosas como las hacen siempre, su modus operandi de ellos siempre es usar la justicia, es utilizar la justicia para meter sus denuncias tontas, estúpidas, sin fundamento, ¿sí? Entonces entra la tutela del señor Miguel Uribe Turbay al Consejo de Estado, del cual es admitido. Entonces dice así, y entonces Petro se enojó por tutela contra retransmisión de Consejo de Ministros en canales privados, entre comillas, quieren censurar a su presidente. Dice el presidente, carambas, es el único país en el mundo donde quieren censurar al presidente porque dice la verdad. Y entonces el presidente les hace una serie de preguntas en donde también los colombianos nos ponemos a pensar, oiga, ¿verdad, no? ¿Será que es que el espacio electromagnético en algún momento fue expropiado y no nos dimos cuenta qué pasó? Porque para que salgan a decir esas cosas es porque hicieron alguna cosa mala. Y aquí estamos entrando a enterarnos de otra cosita más de lo que ellos hacen y eso es gravísimo. Entonces en Infobae sacan una nota el día 27 de marzo y dice así, el mandatario criticó que él no pueda usar el espectro electromagnético, entre comillas, y acusó a Caracol, a RCN y Canal 1 de censurar al gobierno, imagínense, censurando al gobierno, censurando al presidente, censurando porque están mostrando la verdad de lo que está sucediendo, sobre todo con la crisis de la salud. ¿Por qué? La cuestión, o sea, les dolió que se hubiera dicho que Audifarma está acaparando medicamentos, les dolió que Audifarma niegue pañales a la gente, en especial a los de la tercera edad, les dolió que estén negando la droga que deben de tener los pacientes que sufren de diabetes porque necesitan su insulina y así por el estilo, y la gente que necesita pastillas para la tensión arterial. Todo eso les dolió, entonces les dolió que el Ministerio de Salud hubiera denunciado a Audifarma ante la Fiscalía General de la Nación, todo eso les dolió. ¿Y por qué les dolió? ¿Por qué les dolería? Pues porque simplemente Audifarma es como propiedad del señor Germán Vargas Lleras, ¿sí? Él es socio o algo así en ese lugar, y entonces, claro, como está atacando al señor Germán Vargas Lleras, todo el mundo revuela y todo el mundo empieza a decir estas cosas. Y claro, quieren hacer rever al país que el malo aquí en el paseo es el presidente Gustavo Petro, que siempre tiene la culpa porque es, mejor dicho, ya eso es como un chistecito, ¿no? El presidente de la República de Colombia, 2022, 2026, Petro tiene la culpa. Entonces, tenaz. Tremendo. En medio de un nuevo debate sobre el uso del espectro electromagnético en Colombia, el presidente Gustavo Petro expresó su descontento con una tutela presentada por los canales privados Caracol, Televisión, RCN y Canal 1. O sea, eso no fue solamente Miguel Uribe, eso fue todo
en conjunto. Según informó el Consejo de Estado, que fue el que recibió la tutela, la acción legal busca frenar la retransmisión de los consejos de ministros, argumentando que estas emisiones vulneran derechos fundamentales como el acceso a información libre y a la elección de contenidos. Imagínense, derechos fundamentales en este caso. El derecho fundamental más importante en este caso, de acuerdo al artículo 20, es que el colombiano esté informado. Eso sí es un derecho fundamental, pero eso, Caracol, RCN, eso no es un derecho fundamental. Y más adelante lo vamos a ver como lo manifestó el presidente Petro. Por este motivo, el jefe de Estado, a través de su cuenta de X, cuestionó la legitimidad de esa tutela y planteó dudas sobre el manejo del espectro electromagnético en el país. ¿Sí? Entonces, frente a esto, otro punto dijo, en su publicación Petro afirmó, el espectro electromagnético fue privatizado en Colombia contra la Constitución sin que nos diéramos cuenta. Es una pregunta para que la respondan ellos y la van a responder por escrito y será publicada. Por el espectro electromagnético, propiedad de la nación, no puede expresarse sino los grandes dueños del capital, que son los dueños de los canales privados, en contravía del derecho constitucional al pluralismo informativo y a la veracidad. Otra pregunta. Estas declaraciones reflejan su preocupación por lo que considera una posible censura hacia su gobierno y su derecho de comunicarse con la ciudadanía. El presidente Petro también comparó la situación actual con las transmisiones realizadas durante el mandato de su predecesor, Iván Duque, quien utilizó espacios televisivos para emitir diariamente el programa Prevención y Acción, enfocado en la gestión de la pandemia del COVID-19. Según Petro, esas emisiones no enfrentaron cuestionamientos legales similares, lo que en su opinión evidencia un trato desigual. Entre comillas, Duque sí podía salir todos los días en TV y no había problema, cierre comillas, expresó el mandatario en su publicación, sugiriendo que las acciones legales actuales podrían tener motivaciones políticas. Y es que es así, o sea, el Consejo de Estado acciona de manera política, no está accionando con objetividad, es decir, le siguen el jueguito a esta gente que pretende desviar las cosas por otro lado. Además, Petro acusó a los canales privados de intentar limitar su capacidad de comunicación con el público, calificando estas acciones como un intento de censura. En su mensaje, el presidente también hizo un llamado a expertos jurídicos para analizar el caso y evaluar las implicaciones del pluralismo informativo en el contexto de la televisión nacional. Entonces, en otra parte dice, Colombia será el primer país del mundo actual en censurar a su presidente, elegido por el voto popular, por poderes fácticos no elegidos en ninguna parte, pero eso sí, dueños de mucho dinero, y el presidente es progresista y del campo de los trabajadores. Expresó Petro en su cuenta de X. El Consejo de Estado decidió estudiar la tutela presentada por María Cristina Cuellar, abogada y ciudadana, que argumenta que la retransmisión de los consejos de ministros afecta su derecho a elegir libremente el contenido que desea consumir. Hay una cosa, los colombianos no nos están obligando a mirar los consejos de ministros, a nadie nos obligan. Si usted no lo quiere ver, pues muy sencillo, coja el televisor y apague, así como lo hemos hecho otras veces cuando hablaba Duque, cuando hablaba Uribe, cuando hablaba Pastrana, cuando hablaba cualquiera que decía babosadas, o cuando hablaba Vicky Dávila. ¿Qué hacíamos? Cogíamos el televisor y lo apagamos, o simplemente pasábamos a otro canal. Si tenemos en este caso canales extranjeros, pues simplemente pasábamos el canal y ya. Pero miren lo que salen a decir aquí, que es que le están afectando su libertad de elegir lo que quiere ver. ¿Qué tal esa? Como si, mejor dicho, fuéramos niños chiquitos que tenemos que siempre estar sujetos a lo que digan los grandes. No, terrible. O sea, carambas, aquí se sale de plano todo. Según detalló el Consejo, estas transmisiones difundidas como alocuciones oficiales ocupan espacios en los canales privados, lo que podría interferir con sus parrillas
de programación y compromisos comerciales. O sea, para ellos en materia de dinero, de bobadas, de estupideces, ¿sí? Lo ven así. La controversia se agrava al recordar que en el 2021 la Corte Constitucional eliminó una disposición que permitía el uso del espectro electromagnético sin restricciones debido a preocupaciones sobre posibles abusos. Este antecedente legal añade complejidad al debate actual, ya que plantea interrogantes sobre los límites del uso de este recurso público por parte del gobierno. Otro aspecto relevante en esta disputa es de la Ley 63 de 1923. Que regula el funcionamiento del Consejo de Ministros según esta normativa. Y ahí vuelve y juega, porque es algo que lo decía Cabal, ¿no? O sea, para ellos transmitir un Consejo de Ministros es como decir, no digan porque aquí hay cosas terribles, secretas, pero es que aquí en ningún momento están haciendo eso, están simplemente informándole a la gente sobre las situaciones que están pasando, no más. Bueno, entonces así termina toda esta situación. Y entonces, frente a esto, ¿qué opina el presidente Gustavo Petro? Bueno, entonces, en una que me gustó mucho, dice el presidente hace 3 horas, dice, estos son los titulares hechos para desinformar. El nuevo siglo, denuncian a Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces dice él, ¿quién les dijo que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se denuncian personas? Respeten a sus lectores. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos se denuncian estados. Oiga, ¿y quién hizo eso? Adivinen, congresistas que viajaron a Estados Unidos, entre ellos el señor Efraín Cepeda Saravia, nos está mostrando su grueso de ignorancia. Ay. Bueno, entonces vamos a otro punto acá. La notica larga que emitió el presidente hace 14 horas que dice así, y con esto terminamos este video. Dice, yo quiero que me expliquen, Caracol, RCN y el extraño Canal 1, ¿por qué hay una tutela contra el presidente por expresarse en el espectro electromagnético que según la Constitución Nacional es público, inembargable y, oigan bien, inenajenable? Inembargable quiere decir que no se puede embargar y que no se puede vender, pero no la hubo para la transmisión diaria del programa del presidente Duque, ¿sí? Entonces, ahí está. Esa es la primera pregunta que hace el presidente y que la debe responder Caracol. El espectro electromagnético fue privatizado en Colombia contra la Constitución sin que nos diéramos cuenta. Segunda pregunta. Por el espectro electromagnético, propiedad de la nación, no puede expresarse sino los grandes dueños del capital, que son los dueños de los canales privados en contravía del derecho constitucional al pluralismo informativo y a la veracidad. Tercera pregunta, ¿los canales privados entonces significan expropiación del espectro electromagnético nacional? Cuarta pregunta, ¿Colombia será el primer país del mundo actual en censurar a su presidente elegido por el voto popular por poderes fácticos no elegidos en ninguna parte, pero eso sí, dueños de mucho dinero y el presidente es progresista y del campo de los trabajadores? Quinta pregunta, o como si ha ocurrido en muchos países del mundo, se busca censurar al presidente porque quieren provocar el golpe parlamentario para anular el voto popular del 2022 inconstitucionalmente. Quinta pregunta. Sexta pregunta, ¿por qué la empresa Caracol, contratista del Estado, no ha corregido públicamente la aseveración del CNE que dice que sobrepasé los topes de campaña por un pago a Canal Caracol, cuando lo que pasó es que la contabilidad de la empresa Caracol se equivocó al expedir doble factura por el mismo hecho, error contable que se corrigió en el momento de producirse como la ley ordena ante la DIAN? Séptima pregunta. Sí, hay muchas preguntas para esta gente que esperamos que las puedan responder, ¿no? ¿Qué derecho fundamental se viola si habla el presidente por televisión? Octava pregunta. El comercio de los canales privatizados, eso no es un derecho fundamental. ¿Existe un derecho fundamental de un ciudadano a no saber de su país? Esa es otra pregunta, la novena pregunta.
Esto no existe. El que no quiera ver, no ve. Nadie obliga. Pero lo que sí parece es que se quiere violar el derecho fundamental a estar informado, es decir, el artículo 20 de la Constitución Política Colombiana de 1991 lo quieren violar. Quieren manifestar que el colombiano no se debe nunca enterar de lo que ellos están haciendo. Entonces es muy grave. Y que se quiere establecer un monopolio de la información en manos del gran capital. Invito a todos los expertos jurídicos en el tema del pluralismo informativo y la televisión a expresarse en este proceso que se inicia y que merece la pena estudiar nacional e internacionalmente a profundidad. Y eso lo manifestó el presidente Gustavo Petro, dejó muy claras esas 9 preguntas para estos espacios que son medios de comunicación tradicionales y que le enseñan al colombiano, o sea, ¿cómo es la cosa? Entonces, en algún momento privatizaron eso y no nos enteraron a los colombianos de que eso había pasado, lo expropiaron a gusto de ellos. ¿Qué pasó ahí? Esas son notas que deben ellos obligatoriamente comunicarle de manera abierta y al público rápidamente. Lo mismo también la corrección de lo que hicieron en materia de la contabilidad del doble gasto que generaron y que según aquí prefieren dejarlo así para apuntarle a que haya un golpe de Estado, ¿no es cierto?, con la situación de una difusión de mentiras, que no debería ser de esa manera. Entonces, pues así está la cosa. Entonces el presidente fue muy enfático, muy claro con esta gente y les dejó esas 9 preguntas para que por favor en el término posible y rapidito lo puedan contestar y ojalá hagan un programa y contesten esto que dijo el presidente. Muchas gracias amigos, amigas por haber visto este video. Hemos cumplido con la misión de poderle transmitir a la gente las cosas que están pasando. Es de nuestra responsabilidad, tengamos salario o no tengamos salario, patrióticamente lo estamos haciendo, estamos simplemente apoyando al proyecto progresista, apoyamos a nuestro presidente todo el tiempo y simplemente estamos en la mira de buscar siempre faros de verdad, no más. Entonces, como lo dicen los amigos de Noticracia, aquí la desinformación en sus justas proporciones se irán bajando, ¿sí? Porque así tiene que ser. Muchas gracias, feliz noche y nos vemos próximamente en otro video. Hasta pronto.